Del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunido a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En este tercer domingo de la Pascua, la liturgia de la Eucaristía nos invita a contemplar nuevamente, al igual que en la misa vespertina del domingo de Pascua, estos versículos del Evangelio de Lucas que nos relata el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús. El relato se refiere a 2 discípulos que en el mismo día en que se encontró la tumba vacía, se dirigían a una localidad llamada Emaús, según el Evangelio, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Estos que habían conocido a Jesús, que lo habían seguido, que habían creído en sus enseñanzas, habían visto sus milagros, sus signos. Después de la muerte de Jesús, y aunque habían recibido el mensaje de las mujeres de que Él había resucitado, volvían tristes y apesadumbrados a su lugar de origen, a Emaús.
Jesús les sale al encuentro en el camino y se muestra interesado en la conversación de estos hombres y les pregunta de qué hablan. Ellos le explican a este caminante que la causa de su tristeza se debía a que Jesús, aquel profeta que había sido poderoso en obras y palabras, había sido condenado a muerte y ya no estaba en medio de ellos. La muerte de Jesús era para ellos un fracaso, porque ellos habían puesto su esperanza en Él. Creían que Él era el liberador sociopolítico de Israel, según la concepción de Mesías que tenía el pueblo judío. Para ellos, la muerte de Jesús había cerrado la historia y no se había cumplido ninguna de las expectativas que estos hombres tenían. En boca de estos hombres, en este relato que hacen a Jesús, aparece retractado el Mesías político que debía restaurar el reino de Israel, que era esperado por gran parte del pueblo judío. Muchos de los discípulos de Jesús habían compartido esta clase de esperanzas. Aunque Jesús en distintos momentos de su vida terrena, en medio de ellos, les había anunciado cómo Dios iba a salvar a su pueblo y que era necesario que el Mesías sufriera, padeciera, muriera y luego resucitara para poder salvar al pueblo. Los discípulos reconocen que unas mujeres llegaron a ellos con la noticia de que la tumba estaba vacía y de que Jesús había resucitado, pero ellos no creyeron. Inmediatamente después del relato de estos hombres, Jesús toma la palabra y les explica que el verdadero Mesías era el que surgía de las palabras de la Sagrada Escritura y parte de los textos de Moisés y pasa por todos los profetas, explicándoles precisamente que debía padecer para entrar así en su gloria. Al llegar a Emaús, los dos caminantes invitaron a Jesús para que compartiera su cena y pasara allí la noche. Sentados a la mesa, Jesús realiza el mismo gesto realizado en la última cena y en la multiplicación de los panes. Da la bendición y parte el pan. En ese momento, dice el texto del Evangelio, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Jesús ya no estaba en medio de ellos. Podemos decir que el relato de los dos discípulos que regresan de Jerusalén a Emaús responde a una inquietud de la comunidad. ¿Cómo nos encontraremos con Jesús después de su resurrección? Y aquí está la respuesta. El resucitado no se ve con los ojos del cuerpo, sino que podemos encontrarnos con Él en la explicación de la Escritura y en el momento en que se parte el pan. En este texto se pueden descubrir los dos grandes momentos de la liturgia eucarística, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La palabra que nos abre el corazón, nos abre el entendimiento y nos ayuda a dejarnos iluminar por esta revelación de Dios a través de ella y que nos permite reconocer a Jesús vivo y presente en la Eucaristía, aquel alimento de nuestra salvación. Dos grandes momentos que se complementan en la celebración eucarística, la palabra y la Eucaristía. El relato del Evangelio continúa diciendo que a pesar de la hora y de la distancia, estos discípulos se levantan y regresan de inmediato a Jerusalén y llevan la buena noticia a los demás, los cuales ya habían recibido la visita de Jesús resucitado. Por eso, esta alegría de la resurrección nos invita a profundizar en el encuentro con Jesús resucitado en su palabra,
para poder reconocerlo vivo y presente sacramentalmente en la Eucaristía. Pidamos al Señor que esta alegría que nos da saber que Él está en medio de nosotros, que camina junto a nosotros, que comparte nuestras alegrías y nuestras tristezas, es aquello que debemos anunciar a nuestros hermanos. Que tengan todos un buen domingo, que lo compartan en familia y que sigamos profundizando nuestra vida de fe. Que Dios los bendiga a todos.